Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Todos los lunes, si Dios lo permite, a partir de las 8:30 p.m. hora de Honduras, estaremos transmitiendo estos discipulados por la sana doctrina. Sabemos que estamos en tiempos finales. Hay una confusión terrible, pero es importante que podamos nosotros continuar viendo lo que dice la Escritura. Hoy vamos a continuar con el cuarto tema de la serie El Éxodo del Cristiano. Hemos estado aprendiendo cómo el Éxodo, es decir, la historia de Israel, de cómo salió de Egipto y llegó a Canaán, ese Éxodo, nos revela a nosotros en la doctrina del Nuevo Testamento el camino que cada cristiano tiene que recorrer. Hemos estado viendo eso que es impresionante. Déjenme leerle algunos versos solo para recordarle. Primera de Corintios 10:11 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y Hebreos 10:1 nos dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Hemos estado aprendiendo cómo ese relato es una sombra del camino que cada cristiano tiene que recorrer. Egipto representa el sistema del mundo. El desierto representa todo el tiempo de preparación que el Señor lleva a cabo con nosotros para perfeccionarnos, para llevarnos a ese camino de fe. Y Canaán, aprendimos que en Juan 10:10 el Señor nos enseñó que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. La vida es cuando le recibimos, y la verdadera vida en abundancia para el cristiano es en la gloria eterna. Mientras estamos en la tierra, lo que Dios nos ha prometido es que todo lo que necesitemos, sea comida, sea vestido, sea donde vivir, el Señor tiene cuidado de nosotros y nos va a proveer eso. Esas añadiduras Dios las ha prometido si nosotros ponemos nuestra vida en las cosas del reino. Por eso hemos estado estudiando este tema, porque es bien importante. Ya vimos cómo muchos están cautivos en Egipto, aunque son cristianos, pero siguen realmente cautivos en Egipto. Aprendimos en el estudio anterior cómo la primera prueba fue la de las aguas y muchos fracasan ahí. ¿Por qué? Porque no pueden aprender a confiar en el Señor. El Señor mismo se encarga de cortarnos todos los suministros para que nosotros podamos entender que fuera de Él nada podemos, que si el Señor no nos auxilia es en vano el Evangelio. Eso es lo más importante de la vida cristiana, aprender a depender del Señor. Eso lo vimos en Éxodo 15, cómo salieron emocionados cruzando el Mar Rojo, pero después de cantar y danzar, y de esas cosas que ahora le quieren decir a la iglesia que son danzas de David, que son danzas de los gentiles, no, son danzas judías. Y ya vimos que después de eso vino la prueba de las aguas y ahí empezaron a murmurar. Por eso dice 1 Corintios 10:11 que eso se escribió para nosotros, para que tomemos nota, para que no nos pase lo que les pasó a ellos. ¿Y qué les pasó a ellos? Que de la mayoría el Señor no se agradó y se quedaron postrados en el desierto. Y mire que es la misma historia, a pesar de que ahí está, se va a volver a repetir, se está repitiendo, porque el Señor dijo que la mayoría, los muchos son engañados, van por la senda amplia, por el camino ancho, pero los pocos van por el camino difícil. Y usted lo va a ver ahora en la siguiente prueba, que después de que ya el Señor les proveyó el agua, que les mostró que el agua está en Cristo Jesús nuestro Señor, vino en el Éxodo 16 la siguiente prueba. Y en este estudio entonces vamos a aprender por qué nos tienen que llevar al desierto, por qué muchos vuelven atrás y dejan de ser discípulos del Señor, cómo nos prueba Dios por medio del maná, cómo sabemos si realmente hemos nacido de nuevo y cómo en el desierto se muestran a los falsos hermanos, a los falsos creyentes. Eso es importante que nosotros lo podamos entender. Hoy vamos a ir al Éxodo capítulo 16, verso 2, quiero que me acompañe. Y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense qué tremendo. El Señor los sacó con prodigios y milagros, y a pesar de eso no creyeron en el Señor. Usted lo lea,
lo puede leer en el Salmo 78, hace un resumen de todo el fracaso de Israel. Y debemos de tomar nota para que no nos pase a nosotros, porque como dice Hebreos, eso es una sombra. La iglesia no es Israel, pero ahí podemos nosotros ver las sombras que ahora se aplican también a la vida cristiana ya en el sentido espiritual. Israel es la iglesia en el sentido espiritual. Israel sigue siendo la nación, el pueblo terrenal del Señor. Pero Egipto representa para nosotros no la nación de Egipto que existe ahora allá siempre en Asia, no, sino que representa a nosotros todo el sistema del mundo, que lo gobierna Faraón, es decir, el diablo. Y a pesar de que el Señor los sacó de eso y los lleva en el desierto preparándolos para llevarlos a Canaán, para ellos ya dijimos que el Canaán era literal, por eso las promesas para Israel terrenal son ser cabeza, ser ricos, ser ellos, digamos, los que gobiernen el mundo. Eso se los prometieron a ellos. Por eso cuando el Señor se iba, los discípulos preguntaban, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Lo que ellos querían era las cosas terrenales. Pero eso es una sombra para nosotros. ¿Por qué? Porque para la iglesia son las cosas celestiales. Y a pesar de que el Señor los sacó y los estaba preparando, ellos murmuraron cuando no había agua. El Señor les mostró de forma milagrosa y les proveyó agua. Y ahora en el capítulo 16 tienen hambre y empiezan nuevamente a murmurar porque no hay comida. Mire, fue la prueba de la comida. No había comida y empezaron a renegar del Señor. Y mire qué impresionante, ¿por qué? Porque el Señor, mire cómo dice Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Pero note cómo dice, para ponerlos a prueba, a ver si andan o no en mi ley. Qué impresionante, ¿por qué? Porque el maná descendía del cielo, había que esperarlo cada día. ¿Sabe qué es lo que les estaba queriendo enseñar el Señor? Que ahora nosotros lo entendemos con claridad. A depender de las cosas de arriba. ¿De dónde venía el maná que los iba a sustentar? De arriba. Por eso usted va a encontrar en el Nuevo Testamento referencias a que nuestra vida depende de arriba. ¿Se recuerda el famoso verso de Juan 3:3? Te es necesario nacer de nuevo. Usted puede ir a la concordancia Strong y literalmente en el griego dice, te es necesario nacer de arriba. Toda la vida del cristiano viene de arriba. Quiero mencionarle algunas cosas, por ejemplo, Colosenses 3:1. Y si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Mire, nacidos de arriba, Juan 3:3. La autoridad que viene de arriba, Juan 19:11. La provisión que viene de arriba, toda dádiva se recuerda y toda provisión viene de arriba, Santiago 1:17. La sabiduría que viene de arriba, Santiago 3:17. La revelación que viene de arriba se quita el velo para que nosotros podamos ver la gloria del Señor. Y miren Juan 19:23, la ropa del Señor dice que viene de arriba. Es decir, la cobertura divina viene de arriba. No, ahora que están diciendo, le estamos dando cobertura apostólica. No, hermano. Tiene que ir a la Escritura para darse cuenta que eso no existe, cobertura apostólica, no. Lo que existe sí es cobertura de arriba, la cobertura que el Señor le da a cada nacido de nuevo. El Señor quiere no solo hacerlo nacer de nuevo, sino darle toda cosa de arriba, la sabiduría de arriba, mire, la autoridad de arriba, la provisión de arriba, la revelación de arriba, toda la cobertura. Todo quiere que el Señor darnos, pero viene de arriba. Por eso la prueba del maná era para enseñarles a ellos a que las cosas que nosotros necesitamos vienen de arriba. Pero esas cosas que nosotros necesitamos que vienen de arriba están ahí simbolizadas en el maná. El maná les iba a proveer todo eso. Ya vamos a ver más adelante cómo eso está simbolizando o apuntando a nuestro Señor Jesús. Quiero que me acompañe siempre ahí en Éxodo 16, el verso 35. Y los hijos de Israel comieron el maná 40 años. Mire, todo el tiempo en el desierto, ¿cómo se sustenta el cristiano? Por el maná. Hasta que llegaron a la tierra habitada. El maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que el Señor quería que ellos comieran todo ese tiempo? El maná. ¿Para qué? ¿Qué representa eso? Para depender de las cosas de arriba. Es decir, como vimos en el capítulo anterior, el desierto es para que aprendamos a confiar en el Señor. Sé que es difícil porque el mundo nos enseña a confiar en los hombres, en nosotros mismos,
Pero el evangelio verdadero derriba todo eso, derrumba todo eso y nos hace confiar a nosotros en el Señor y en lo que Él nos tiene y el que nos ha prometido. Y eso está, todo eso está representado en la persona del Señor Jesús, que es el verbo, que es la palabra encarnada. Por eso para nosotros aprender a confiar en el Señor tenemos que ir a su palabra. Cuando nosotros empezamos a conocer su palabra, cuando empezamos a creer a su palabra, cuando empezamos a vivir por su palabra, entonces está cumpliendo el propósito de Dios en nosotros de hacernos confiar en Él, en su palabra, porque Dios ha exaltado su palabra y su nombre sobre todas las cosas, porque eso representa para nosotros la persona del Señor Jesús. Mire cómo dice, acompáñeme, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Esto se lo dice Moisés ya cuando terminan los 40 años. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Recuérdese que ya les dijo y les dio el maná, ¿para qué? Para probarlo. A ver si, recuérdense que el maná cada día había que ir a traerlo. Si lo agarraban para otro día ya no servía. Solo el viernes podían tomar para el sábado, porque era para que ellos el sábado no hicieran nada, para enseñarles el reposo del Señor. Lo que ahora en el libro de Hebreos nos explica que el reposo del Señor es precisamente eso, entrar a Canaán. El que confía en el Señor entra a Canaán, entra a la vida del reposo, entra a la vida de la fe, entra a la vida donde ya sabe que no es por obra de hombre, sino que es por la obra de nuestro Señor Jesús. Ahí hay un video grabado donde explicamos el día de reposo, qué realmente simboliza, y va complementario con este tema. Le recomiendo que lo pueda ver en la sección de videos. Pero mire qué impresionante cómo les dice el Moisés al final de los 40 años, verso 3. Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, ¿cuál es la prueba de la comida del maná? Que aprendamos a confiar en la palabra del Señor, en la palabra que desciende de arriba y que viene a nosotros y que nos alimenta, nos fortalece, nos guía y nos muestra la verdad y el propósito de Dios. Pero nosotros ahora, para ellos esa verdad estaba simbolizada en el antiguo pacto en una liturgia de letra. Pero en el nuevo pacto, en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña que ahora ya nosotros no vemos como en un velo, como Moisés cuando hablaba con el Señor se ponía un velo. ¿Por qué? Porque ellos, el pueblo de Israel, no podía ver la gloria del Señor. Pero ahora nosotros, cuando vino el verdadero maná del cielo, entonces Él es el resplandor de su gloria, y ahora nosotros podemos entender que la vida cristiana es depender de una persona, del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dependemos de la palabra del Señor, estamos dependiendo del Señor Jesús, porque Él es el verbo, Él es la palabra encarnada, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el resplandor de su gloria. Mire cómo les dijo el Señor en Juan capítulo 6, verso 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿En qué consiste entonces la prueba del maná? En aprender a confiar en el Señor, en su palabra. La vida cristiana tiene que dirigirse por lo que Dios dijo, por lo que el Señor Jesús en este caso nos dijo a nosotros. Recuérdese que en el antiguo pacto dice en Hebreos 2 que Dios les habló por un intermediario. La palabra de ángeles llegó, dice, por el medio del intermediario de Moisés. Pero ahora a nosotros nos ha hablado, dice, por medio de su Hijo, y después dice por los que le oyeron, es decir, por los apóstoles del Cordero. Por esos apóstoles que fueron los que Dios utilizó para escribir el canon bíblico, es decir, terminar las epístolas apostólicas. Entonces ahora para la iglesia depender de la palabra del Señor es ir a depender de lo que dice el ¿qué?
Las epístolas apostólicas. Pablo, que fue el último de los apóstoles, como él lo presenta, ahí tenemos un estudio donde lo explicamos con detalle, siempre se presentó como apóstol de Jesucristo. Nunca dijo apóstol del Espíritu, como le están creyendo hacer a la gente, como le están haciendo creer a la gente que son apóstoles del Espíritu y que no tienen los mismos requisitos de eso. Usted no va a encontrar en la Biblia que diga apóstoles del Espíritu, no lo va a encontrar. Y ahí explicamos en el tema cuál es la diferencia entre apóstoles de título, que fueron los que Dios utilizó para el canon bíblico, que él nombró personalmente, incluso a Pablo, que se le apareció para nombrarlo personalmente, y la diferencia entre enviados, que es la misma palabra apóstolo, como Bernabé, como Tito y como un montón que en el Nuevo Testamento se mencionan, que se usa la misma palabra apóstolos, pero que no son apóstoles como los que nombró el Señor, sino que son enviados, misioneros. Entonces, ahora debemos nosotros depender en el Señor Jesús y en su palabra, es decir, para la iglesia, en la doctrina apostólica. Pero el problema es que cuando vamos a la doctrina apostólica, a las palabras del Señor nos vamos a encontrar con palabras que son difíciles de recibir y muchos prefieren continuarle creyendo a los hombres, a sus interpretaciones. Y mire lo que pasó más adelante después de que el Señor les dijo, el que en mí cree no tendrá hambre, o mejor dicho, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Mire cómo dice el verso 41, siempre en Juan capítulo 6. Por eso los judíos murmuraban de él, así como aquellos murmuraban por el maná. Miren, así murmuraron de él por la palabra que les dijo. ¿Por qué? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 48, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, eso era una figura, y murieron. En el antiguo pacto era una sombra, era un ministerio de muerte, dice 2 Corintios 3. Pero el ministerio ahora del Espíritu es un ministerio de vida. ¿Y por qué es un ministerio de vida? Porque nos da la misma vida de Dios, es decir, el verdadero pan. El maná era una sombra, una figura de que iba a descender del cielo el maná, la comida, el pan que los alimenta. Pero ahora ya tenemos el verdadero pan que nos alimenta. Y que el que come ese pan tiene vida eterna. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Mira, verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ahí ellos se escandalizaron. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero ¿qué significa comer su carne? No es canibalismo, eso no está hablando de eso. Más adelante el Señor lo explica, que está refiriéndose a su palabra, que el alimento del cristiano es lo que sale de la boca de Dios, lo que sale de la boca del Señor. La palabra de Dios, esa es la vida para el cristiano, ese es el alimento para el cristiano, y creerlo y recibirlo, eso es comerlo, eso es tener vida eterna. Mire cómo le sigue diciendo el Señor en el verso 46, o mejor dicho, lo que dice la Escritura. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire, la verdadera palabra del Señor va a traer confrontamiento. Y nos va a decir el Señor, ¿quieren irse ustedes también? ¿Por qué? Porque hay palabras que son duras de recibir. Los hermanos se ofenden cuando les decimos, hermanos, no hay apóstoles ahora, porque eso dice la Escritura, pero prefieren seguirle creyendo a los hombres. Cuando les empezamos a decir, hermanos, no hay eso de proclamas proféticas, ese montón de shows, de profecías, de profetas, de estar poniendo a sus familiares, de hombres que dirigen a la manera de Moisés. Eso no es la manera de gobernar la iglesia. En la iglesia los pastores es en plural y son los siervos del Señor, no son hombres empresarios que se empiezan a enriquecer, porque eso dice 1 Timoteo 2:9. Pero cuando vamos a esa palabra apostólica, a esa palabra que el Señor les dio a ellos para que nos dieran a nosotros, a esa palabra de vida, a ese maná, entonces empiezan muchos a volverse atrás y prefieren seguir a los hombres. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta del evangelio verdadero. El evangelio verdadero, querido hermano, no está prometiéndote que tú vas a ser cabeza. Te enseña que Cristo es la cabeza y que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios,
que es necesario que podamos compartir toda cosa buena que Dios nos ha dado con el cuerpo de Cristo para que no haya ningún necesitado, que la vida de la iglesia es que si uno sufre, todos sufren, y que si uno se goza, todos se gozan, y que compartamos para las necesidades de la iglesia, no para enriquecer a un grupito de ungidos, de falsos apóstoles, de falsos ministros, que el Señor ya nos anticipó que iban a venir en este tiempo. Pero cuando se empiezan a decir estas cosas, mire cómo dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir por el evangelio, quieren gozarse del evangelio, no quieren vivir el verdadero evangelio, sino, como dijo Timoteo, buscan maestros de acuerdo a sus oídos, que les digan lo que desean oír. Pero el verdadero evangelio nos va a confrontar, nos va a hacer a la manera del Señor Jesús, nos va a decir, hay una misión para ustedes que es aprender la palabra, estudiar la palabra, recibir la palabra, vivir la palabra y compartir la palabra, predicar la palabra, ser dignos del evangelio verdadero, como dice la epístola Filipenses, que podamos contribuir con toda nuestra vida en la predicación del evangelio. Pero en esos falsos ministerios, el falso evangelio le está haciendo creer a la gente que solo un par de predicadores importantes y ungidos hay, y que lo demás es que recibir la palabra, lo que ellos llaman la palabra, compartir el discipulado, lo que ellos llaman a los cultos discipulados, pero los hermanos no tienen una transformación verdadera. ¿Por qué? Porque no quieren ir verdaderamente al Señor. Fíjese que en un tema que ahí puede encontrar en la sección de video explicamos el caso de Juan el Bautista. El Señor dijo, Juan era una lámpara que ardía y ustedes se quisieron regocijar en él, pero no quieren venir a mí. ¿Por qué la gente prefiere predicadores que sean antorchas para ellos, que les alumbren, que les entretengan, que los haga regocijarse y no quieren ir donde el Señor? Porque cuando uno va al Señor, la primera palabra que le dice el Señor, si quieres ser digno de mí, si quieres seguir, toma tu cruz y conviértete en un discípulo. Hermano, ¿quién se va a tomar la cruz para gozarse? La cruz es un sacrificio porque ahí vamos a entregar todos nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros proyectos y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Como en Efesios 2:9, el camino de obras que tienes preparado para mí, ese quiero, Señor, cumplir. Pero eso a nadie le gusta. Lo que sí nos gusta es decir, hermano, haga los proyectos que usted desea, pídale al Señor, el Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a proveer, el Señor le va a bendecir. Y eso sí, no se olvide traer su ofrenda, traer sus diezmos. Pero eso no es lo que usted va a encontrar en la doctrina apostólica. El verdadero evangelio usted lo va a encontrar en las epístolas. Por eso le hemos estado enseñando que los falsos ministerios no lo van a llevar a un estudio sistemático del Nuevo Testamento. Solo van a estar queriendo agarrar cosas del Antiguo Testamento, darle su interpretación para estarlo engañando. Entonces es dura la palabra, pero tenemos que ir ahí y decir como Pedro, pero Señor, solo tú tienes palabras de vida. Mire cómo dice el verso 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es tremendo esto, hermano. Mire cómo dice el mismo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Usted ha nacido de nuevo, querido hermano. Si usted ha nacido de nuevo, ha nacido por la palabra, fue nacido de arriba por la palabra que viene de arriba. Recuérdese, toda la vida cristiana está ligada a la palabra del Señor. Jesús es la palabra encarnada, Él nos deja la palabra escrita por medio de sus apóstoles, es la palabra apostólica, como la iglesia del principio, que vivía en la doctrina apostólica. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo por esa palabra, mire cómo dice 1 Pedro, ahora el capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Cómo se notan los verdaderos hermanos, los hijos de Dios? Porque como han nacido de nuevo, su vida está ligada a la palabra y desean la palabra. Desean como un niño recién nacido desea la leche de su mamá. Así el verdadero cristiano tiene deseos profundos por la palabra del Señor. Entonces va a estudiarla, va a conocerla, va a practicarla y después va a compartirla. Esa es la gloria del Señor, que antes solo unos ungidos podían hacer, algunos profetas y algunos siervos, pero ahora es algo que
El Señor mandó para todo, y de hacer discípulos. Cada uno que le recibe se tiene que convertir en un discípulo y al mismo tiempo él convertirse en un maestro para discipular a otro. Eso es un deber de todo cristiano. Esa es la prueba del maná. Y se fija usted, la mayoría se quedan en eso porque no quieren recibir la palabra o lo que ellos llaman la palabra porque no la conocen, no la estudian sistemáticamente, no la practican y no están siendo transformados a la gloria del Señor y entonces no la están compartiendo como Dios quiere. Necesitamos ir ahí. ¿Por qué? Vamos a ir a ver una sombra en Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Qué es entonces cómo se vivía en Canaán? Cuando, mira, el primer grupo llegó y cuando iban a conquistar Canaán, se recuerda que tuvieron miedo de los gigantes, no le creyeron a la palabra del Señor, no confiaron en el Señor y Dios se desagradó de ellos y ahí quedaron 40 años en el desierto, comiendo maná. ¿Para qué? Para que el maná haga la obra en ellos. ¿Cuál es la obra del maná? ¿Cuál es la obra de la palabra del Señor? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Lo que Dios quiere es que el cristiano aprenda a vivir por la palabra, a tener la fe de creerle y de confiar 100% en Dios, es decir, en su palabra. Eso es lo que nos muestra Josué. ¿Cómo se vive en Canaán? Por la palabra, meditándola, poniéndola por obra y viviendo para la palabra del Señor. Amén. Ahora mire, ya para terminar quiero mostrarle qué pasa y por qué nos tienen que llevar muchas veces al desierto. Oseas capítulo 2, verso 14. Por tanto, he aquí la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Por qué nos tienen que llevar al desierto? ¿Por qué ellos permanecieron en el desierto? Porque Dios quería hablarles a su corazón. Quería mostrarles a ellos cómo estaban de incrédulos y cómo debían de empezar a recibir el maná para creer. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 8:2. Se van a acordar todo este tiempo. El Señor los alimentó, los dejó tener hambre, los alimentó con maná. ¿Para qué? Para hacerles entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Esa es la meta de la vida cristiana, hacernos dependientes de Dios, es decir, de su palabra. Es decir, confiar con todas nuestras fuerzas en su palabra. Cuando eso es comerlo, eso es tener vida eterna. Los que le reciben y los que creen en Él es los que reciben su palabra. Eso es lo que tenemos que aprender. Mire cómo dice Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo sabemos nosotros que amamos al Señor? Porque amamos su palabra, la guardamos, la ponemos por obra. Pero el que se desliga del estudio de la palabra, el que se desliga del estudio de la doctrina apostólica, entonces no puede creer que está amando al Señor, está engañado. Nuestra prueba del maná es aprender a depender del Señor. Dejar que el maná haga la obra en nosotros, de hacernos creyentes, de hacernos gente que confíe en el Señor, que toda su vida la dirige por su palabra, que las acciones en su familia las dirige por la palabra, que las acciones con sus hijos las dirige por la palabra, que las acciones en su vida secular, en su trabajo, las dirige por la palabra, que las acciones de su ministerio las dirige por la palabra. Esa es la obra que Dios quiere hacer con nosotros en la fe, o mejor dicho, con la prueba del maná. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, verso 2. Con esta terminamos. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, está hablando del pueblo de Israel. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Qué debía producir la palabra? Fe. ¿Qué debía producir el maná en ellos? Fe. Pero mire, cuando llegaron allá a la orilla de Canaán, se recuerda, les hizo la prueba el Señor. Suban y tomen posesión de la tierra prometida. No le creyeron. ¿Por qué estuvieron dando vueltas en el desierto? Porque no aprendieron a confiar en la palabra. Si ahí dice, así lo voy a hacer, como ahí dice. Y mire, 40 años después, el siguiente grupo, los volvió el Señor a mandar a los espías. ¿Y ahora qué? Ahora sí creyeron. Porque ya había hecho la obra, pero 40 años. ¿Por qué debemos de tardarnos tanto, hermano? Dios quiere que empecemos a creer.
El evangelio es simple. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué tenemos que ir a la palabra? ¿Y qué tenemos que buscar que el Señor produzca en nosotros? Fe. La palabra quiere producir fe. Cuando empezamos a enfocar nuestra vida, examinaos a vosotros mismos, les dijo el apóstol a los corintios, a ver si estáis en la fe. Examinémonos, hermanos, si todas las acciones que nosotros hacemos en nuestra familia, en el trabajo, en el ministerio, en todo lugar, están siendo dirigidas por la fe en el Señor. Pero si están siendo calculadas, si están siendo en sabiduría humana, si están siendo en presupuestos humanos, si están siendo en actos de hombre, de confianza de la carne, de confianza en los hombres, en nosotros mismos, en nuestras capacidades, eso no es el evangelio. Eso es lo que enseña también Filipenses. Cuidados de los falsos obreros, cuidados de los perros. ¿Por qué? Porque esos son los que nos hacen poner la confianza en la carne, en lo que nosotros podemos, hacemos, tenemos. Es decir, en nuestra liturgia, en nuestros estudios, en nuestra familia, en esas cosas que son carne. El evangelio verdadero es confiar en el Señor Jesús. Nosotros somos el Israel de Dios en el sentido espiritual, dice Pablo en Filipenses, que no ponemos la confianza en la carne, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús, porque confiamos en el maná, pero el verdadero maná es nuestro Señor. Confiamos en Él, que si Él está en nosotros, como dice Pablo, ya no vivo yo, en Gálatas 2:20, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser la vida del cristiano cuando realmente está siendo probado? Aprender a vivir por medio del Señor. Que la vida del Señor se manifieste en nosotros. Nos falta fe, nos falta confianza, nos falta paciencia, nos falta dominio propio. Aprendamos a confiar en el Señor y en su palabra. Él lo ha prometido y Él va a producir en nosotros. Eso le dijo Pablo a los colosenses, a los filipenses, que Dios produzca en nosotros lo que Él es agradable por medio de nuestro Señor Jesús. La vida cristiana es conocerle a Él, confiar en Él, vivir por Él. ¿Y cómo se logra eso? Por su palabra, porque conocerlo a Él es por su palabra. Ella es la que da testimonio de Él. La doctrina apostólica nos muestra la gloria del Señor, la gloria del nuevo pacto del Cristo en nosotros, dice. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Dónde está la vida del cristiano gloriosa? En el Cristo que vive adentro. ¿Y cómo vamos a mostrarlo? Confiando en Él, confiando en su palabra. ¿Y cómo vamos a alcanzar esos niveles? Que nos dejemos que el Espíritu nos guíe a su palabra, al estudio sistemático de la doctrina apostólica. Te animo, hermano, a que puedas buscar una iglesia donde se enseñe sistemáticamente la doctrina apostólica. Pero si quieres, la verdadera palabra va a ser confrontativa. La verdadera palabra te va a incomodar, te va a mostrar que Dios tiene una obra contigo. No solo una obra en ti, sino una obra a través de ti. Que tú no solo eres un creyente, sino que eres miembro del cuerpo de Cristo y tienes una función que desarrollar. Una función que dice Efesios 2:9, que Dios preparó de antemano para ti. Y vas a ver qué difícil es al principio, pero qué glorioso es caminar en el evangelio verdadero. Va a ser difícil porque vienen señalamientos de hombres, porque vienen persecuciones, porque vienen difamaciones, porque vienen un montón de cosas, pero ahí es lo que se cumple lo que el Señor prometió, que todo eso lo van a hacer contra los verdaderos siervos del Señor, porque nos empezamos a convertir en que lo que la palabra de Dios dice, y como dijo Pablo, no andamos buscando agradar a los hombres, sino buscando agradar al Señor. Te animo a que puedas ver la serie completa, ya este es el 4º estudio, para que podamos nosotros salir de la vida del desierto y empezar a vivir una vida espiritual, que es lo que Dios quiere. Te animo también a que puedas comprobarlo, para eso están las citas ahí, y que puedas compartirlo, para que otros también puedan ver el verdadero evangelio, la sana doctrina, porque estamos en tiempos finales. Te bendigo y te espero el próximo lunes, Dios mediante.